Bienvenido a tu siguiente clase de química, quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a hablar sobre el equilibrio químico. ¿Qué es lo que sucede cuando una reacción química transcurre en el paso del tiempo? Bien, así que el objetivo de la clase será explicar en qué consiste el equilibrio químico de las reacciones, sus características y cómo se representan matemáticamente las ecuaciones de equilibrio químico, valorando la importancia química de este concepto. Vamos a considerar una reacción química muy común, la reacción entre el iodo y el hidrógeno molecular para formar ioduro de hidrógeno. Mezclamos yodo e hidrógeno en un recipiente cerrado para obtener yoduro de hidrógeno según la siguiente reacción química, la que estás observando aquí en pantalla. Todos los reactivos y el producto están en fase gaseosa. Cuando la reacción se desplaza hacia la derecha para formar el yoduro de hidrógeno, estamos hablando de que la reacción es directa, va hacia los productos. El yodo y el hidrógeno reaccionan formando yoduro de hidrógeno, que es un gas incoloro. La velocidad disminuye gradualmente a medida que las concentraciones de los reactivos se hacen menores. Nosotros ya hemos visto que en la medida que una reacción química transcurre, los reactivos se tienen que ir consumiendo. Y en la medida que los reactivos se van consumiendo y va disminuyendo su concentración, la velocidad de la reacción, por supuesto, también comienza a disminuir. Bien, hasta que se alcanza la máxima concentración de producto que se va a obtener dependiendo del rendimiento de la reacción química. Sin embargo, apenas se ha formado alguna cantidad de yoduro de hidrógeno, comienza a producirse la reacción inversa y aparecen de nuevo los reactivos, es decir, el yoduro ahora empieza otra vez a formar yodo e hidrógeno. Esa es la reacción inversa. El yoduro de hidrógeno comienza a descomponerse formando yodo, que es de color violeta, e hidrógeno. La velocidad de esta reacción aumenta conforme crece la concentración de yoduro de hidrógeno. Es decir, mientras se está produciendo el yoduro y va aumentando su concentración, esta velocidad también comienza a aumentar. O sea que la reacción tiene dos sentidos. Una reacción, un sentido directo para formar producto y un sentido inverso para volver a formar los reactivos. Este tipo de reacciones reciben el nombre de reacciones reversibles y son las más comunes de la industria, de cualquier tipo de industria. Es decir, no hablemos solo de industria, hablemos en el campo de la química. Las reacciones reversibles son más comunes que las irreversibles. A las reacciones en las que los productos se reactivan para dar nuevamente los reactivos las denominamos reacciones incompletas o reversibles. Así, a la reacción anterior la podemos expresar de la misma forma que hemos podido expresarla siempre: hidrógeno más yodo molecular produce yoduro de hidrógeno, pero ahora con una doble flecha en el sentido directo y en el sentido inverso, para decir que así como se forma yoduro de hidrógeno, el yoduro de hidrógeno también se desdobla para formar yodo e hidrógeno. Los reactivos se convierten en productos y los productos en reactivos. La pregunta que se nos plantea es: ¿cuándo termina este proceso? Llamamos estado de equilibrio de una reacción reversible al estado final del sistema en el que la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa y las concentraciones de las sustancias que intervienen permanecen constantes. Esto es equilibrio químico, cuando las concentraciones de las sustancias permanecen constantes, cuando ya no cambian más, cuando llega un punto en el que la concentración del producto y las concentraciones de los reactivos ya no cambian más. Eso es un estado de equilibrio. Si lo vemos en un gráfico de la variación de la concentración con el tiempo de los elementos que participan en la reacción, veremos que hay un tiempo inicial, un tiempo importante, lo voy a colocar aquí en color verde, un tiempo importante del inicio de la reacción, que es esta franja verde que estoy pintando acá en este momento, en el que naturalmente vamos a observar de forma muy clara cómo los reactivos van a empezar a disminuir su concentración y la curva comienza a ir hacia abajo. ¿Te das cuenta? Hacia abajo. Mientras que el producto, que es el yoduro de hidrógeno, que es el que aparece en un momento determinado, empieza a subir su concentración. Esto es en el momento inicial de la reacción química, un tiempo antes. Pero luego sucede que un tiempecito después
llega un punto en el que, fíjate dónde está esta línea, llega un punto en el que los elementos alcanzan un valor de concentración, ¿verdad? Que lo podemos leer en el eje de las ordenadas, siguiendo estos puntos rojos que estoy escribiendo acá, en el que esas concentraciones permanecen constantes. El yoduro hidrógeno alcanza una concentración, el yodo molecular alcanza una concentración y el hidrógeno alcanza una concentración que no cambian, las líneas son horizontales. Cuando se llega a este momento, en este tiempo, a partir del cual todo este tiempo esas concentraciones permanecen constantes, usted puede decir que llegó al equilibrio químico. En el equilibrio químico las concentraciones son constantes. Vamos a asumir siempre que la presión total del sistema y la temperatura total del sistema también son constantes. Por lo tanto, un equilibrio químico implica un equilibrio químico, un equilibrio de presiones que se llama equilibrio mecánico y un equilibrio de temperatura que se llama equilibrio térmico supone un equilibrio termodinámico del sistema. Por ejemplo, el equilibrio del dióxido de nitrógeno y del tetróxido de nitrógeno. El tetróxido se descompone en dióxido, el dióxido se forma como tetróxido a 25 grados y una atmósfera de presión. Este gas es incoloro, este es marrón. Bien, esa reacción es totalmente reversible. Cuando se mide en el tiempo, vemos que el producto, que es el dióxido de nitrógeno, por supuesto, aumentará y el reactivo, que es el tetróxido, disminuirá. Pero va a llegar un punto en el que estas concentraciones permanecen constantes. Cuando se llega a ese punto se dice que se alcanzó el equilibrio químico. En ese tiempo se alcanza el equilibrio. ¿Cuál es la característica del equilibrio químico? Las concentraciones permanecen constantes, tanto como lo hacen la presión y la temperatura. No se te olvide, es importantísimo eso. Si consideramos una reacción química general como esta que tenemos acá, ¿verdad? Si consideramos una reacción química general como esta que tenemos acá, A más B produce C y D con sus respectivos coeficientes estequiométricos, hemos aprendido en parciales en los periodos pasados que podemos expresar la velocidad de la reacción por medio de una constante de velocidad y las concentraciones elevadas a los coeficientes estequiométricos si es que hablamos de reacciones elementales. Si nosotros escribimos la velocidad de reacción en términos de los reactivos, estamos hablando de la velocidad de reacción de la reacción directa, de la que va en el sentido que tiene la flecha. Y la podemos escribir como una constante de velocidad, vamos a ponerle d de directa, por la concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B. Y podemos hablar de una velocidad de reacción inversa, que sería cuando los productos se convierten en reactivos. De tal modo que la constante de velocidad sería la constante de velocidad, la llamaríamos constante de velocidad inversa, sería la concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos. De esta forma, en el equilibrio, la velocidad directa y la velocidad inversa se igualan. Por lo tanto, al nosotros igualar esas expresiones, naturalmente tendríamos que decir constante de equilibrio de la reacción directa, ¿verdad?, por las concentraciones de los reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos es igual a la constante de velocidad inversa por las concentraciones de los productos elevados a los coeficientes estequiométricos. Entonces, si nosotros reordenamos esta expresión, ¿verdad?, y coloco la constante de la velocidad de la reacción directa sobre la constante de velocidad de la reacción inversa, es decir, esta que está aquí la paso a dividir al primer miembro y lo que está multiplicando a la constante, que son las concentraciones de A y B, las paso a dividir al segundo miembro, me quedan las concentraciones de los productos en el numerador y las concentraciones de los reactivos en el denominador. Aquí falta una B, disculpen, aquí falta la B. Esa relación entre la constante de velocidad directa y la constante de velocidad inversa se llama constante de equilibrio y como está en términos de concentraciones, se le coloca una C como subíndice y la llamamos K sub C. K sub C es el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre los productos de las concentraciones de los reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos. De tal manera que enunciamos una ley que se llama la ley de acción de masas. Es una generalización de la expresión de la constante de equilibrio para cualquier tipo de reacción reversible. Esta expresión matemática se conoce como ley de acción de masas.
es igual al producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos de la reacción dividido entre el producto de las concentraciones de los reactivos, cada uno elevado a la potencia que corresponde a su coeficiente en la ecuación balanceada, tal como la expresamos en la diapositiva anterior. Ejemplos: yo puedo tener esta reacción reversible y fíjate que la constante de equilibrio la puedo expresar como la concentración del producto elevado a la 1 entre la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. La reacción de síntesis del amoníaco tendría esta expresión para la constante de equilibrio. Y estas dos reacciones que tenemos acá, reversibles, tendrían como constantes de equilibrio estas que tenemos aquí, dependiendo de cómo estén los coeficientes estequiométricos. Si te das cuenta, estas dos ecuaciones están ajustadas o balanceadas. Simplemente que la primera, que aparece un 2 aquí, lo que hacemos es que dividimos entre 2 y ahora me aparece un medio en el reactivo y 2 aquí. Pero la constante de equilibrio en todo caso tendría el mismo valor. Entonces, fíjense que en todas estas reacciones he hablado de gases, pero podemos hablar también de líquidos o sólidos. Sin embargo, fíjense en algo: el concepto de equilibrio y la constante de equilibrio. Así como tenemos esta reacción reversible y podemos expresar esta constante, esto es un valor cualquiera. La ley de acción de masa nos explica esto que ya tenemos. Lo importante de la ley de acción de masa es considerar que si esta constante de equilibrio está basada en la constante de velocidad de la reacción directa sobre la constante de velocidad de la reacción inversa, como lo vimos en las diapositivas anteriores, esto quiere decir que si K es mucho mayor que 1, esto significa mucho mayor, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, se favorece la formación de los productos. Pero si K es mucho menor que 1, quiere decir que se favorece a los reactivos, no a los productos, sino a los reactivos. Aquí no es productos, sino reactivos. Se desplaza hacia la izquierda. Aquí hay un error. Hacia la izquierda, ¿ok? No es derecha, sino izquierda. Disculpen. Tenemos entonces tipos de equilibrio. Equilibrio homogéneo son aquellos sistemas donde los reactantes y productos se encuentran en una misma fase o un mismo estado físico. Es decir, reactivos y productos están en la misma fase, que puede ser líquido, gas o sólido. Generalmente vamos a trabajar con gases. Entonces, en este caso estamos hablando de que el equilibrio es homogéneo, como lo dijimos ayer en la catálisis. El equilibrio será heterogéneo si productos y reactivos están en fases diferentes. Como sólido, líquido, gas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de equilibrios heterogéneos. Y cuando es así, generalmente estas concentraciones se expresan como 1. Pero, aunque en esta diapositiva estoy colocando términos de presión como una antesala a lo que vamos a ver luego, ya les voy diciendo, les voy adelantando que los equilibrios heterogéneos los vamos a trabajar de forma diferente. Un recipiente de 0,5 litros, fíjense en este ejemplo, contiene hidrógeno gas y oxígeno gas. Elevamos la temperatura y reaccionan dando vapor de agua. En el equilibrio están presentes 0,80 gramos de hidrógeno, 6,40 gramos de oxígeno y 2,16 gramos de vapor de agua. Hallemos el valor de la constante de equilibrio. Esto es cuando ya llegamos al equilibrio, no son concentraciones iniciales. El equilibrio no depende de las concentraciones iniciales, depende de las concentraciones en el equilibrio. ¿Ok? Depende de las concentraciones en el equilibrio. Eso es importantísimo que lo consideres. Bueno, dado el volumen del recipiente y las masas en gramos, lo primero que tenemos que hacer, y sabiendo que esta es la reacción química, lo primero que tenemos que hacer es llevar esas masas a moles con las masas moleculares, que aquí las tenemos. Este procedimiento no lo voy a explicar porque usted lo conoce. Luego dividimos los moles entre litros para tener las concentraciones en molaridad, moles por litro, los litros del recipiente. Y finalmente lo que hacemos es sustituir las concentraciones molares dentro de la ecuación de la constante de equilibrio, como puedes darte cuenta acá, y obtenemos el valor. Importante, la constante de equilibrio es adimensional. Aunque aquí esto te pueda producir unidades,
siempre es adimensional. Lo que interesa saber es si es mayor o menor que 1. Entonces, eso para que lo revises. Bien, que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.